próximo orador. Él es Leonardo Barbero, presidente de Conectividad en Sirion Technologies. Vas a venir al escenario, te vamos a dar un gran aplauso. Por favor, Leo, adelante. Hola, ¿qué tal? Buen día. Un gusto tenerte acá y vamos a contar que vas a hablar de seguridad, interoperabilidad y escalabilidad. Así que todo tuyo. Sí. Bueno, gracias. Buen día a todos. La verdad que es realmente un placer estar nuevamente acá. Siempre ahí saludando amigos, gente de la industria. La verdad que siempre es un placer, porque creo que es una oportunidad espectacular para debatir tendencias, para fortalecer el networking, para en algún punto compartir experiencias. Así que la verdad que muy contento. Ahora vamos a hablar un poquitito creo que durante toda la mañana hemos estado hablando bastante de inteligencia artificial, sobre todo temas de procesamiento y demás, pero lo que me gustaría abordar un poco, ir llevando desde ese esquema de procesamiento a ver cuáles son los impactos reales que tiene todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial en la red. Así que vamos a plantearnos básicamente cuáles son esos desafíos. El primer tema que quiero comentarles es que, bueno, evidentemente, según Gartner, el 85% de los... Vamos a ver, es que esto ya avance. Ahí estamos, sí. Ok. Según Gartner, el 85% de las empresas van a estar llevando aplicaciones a la nube híbrida. Así que evidentemente eso es una tendencia que no tiene vuelta atrás, es una tendencia que lo que hace brinda la posibilidad de aumentar la escalabilidad en las compañías, poder desarrollar mucho más rápido los procesos de cambio en la compañía. Pero bueno, todo eso son volúmenes de información que van a ir moviéndose entre data centers y data centers, con lo cual a nosotros, desde el punto de vista de la red, eso nos presenta un estrés distinto que vamos a tener que buscar ahí justamente la manera de poder solventar esa nueva demanda a partir de crecimientos en la red. Empiezan a aparecer fenómenos nuevos, ¿no? Que tienen que ver con, cómo las empresas empiezan a utilizar inteligencia artificial, cómo las empresas empiezan a desarrollar nuevas herramientas para atraer públicos y demás. Y tenemos un ejemplo claro en dos aspectos. Uno puede ser, por ejemplo, experiencias inmersivas o otro puede ser gemelos digitales. En experiencias inmersivas tenemos lo último que vimos de Apple. Apple acaba de lanzar en julio pasado una nueva plataforma de video inmersivo para su Apple TV. Eso en general son todas películas, series y demás grabadas en 8K. O sea, imagínense el nivel de tráfico y de volumen de información que eso genera. Y eso básicamente está preparado para poder ser utilizado a partir de unos lentes que se llaman ProVision, en el cual te genera una experiencia absolutamente inmersiva. Te ves adentro de la película. Vos podés girar la cabeza hacia un lado, hacia otro, 180 grados, y ves qué es lo que pasa alrededor tuyo dentro de la película, e incluso con un sonido envolvente, con lo cual la sensación, digamos, de participar, de estar adentro de ese proceso de entretenimiento es muy, muy fuerte. Y eso evidentemente lo que tiene es mucha información que viaja de un lado para otro en términos de temas de procesamiento y demás para poder llevar adelante ese nuevo proceso. Después tenemos los gemelos digitales. Creo que muchos, imagino que han leído acerca de qué es lo que está haciendo BMW o qué es lo que está haciendo Marx. En el caso de BMW, lo que ha ido desarrollando son réplicas de las plantas de producción para tener los expertos, digamos, en todo lo que tiene que ver con las máquinas y demás, centrados en un lugar. Y después, esos son los expertos. Y después tienen técnicos distribuidos en el resto de las plantas que cuando ocurre algún inconveniente, toman control de todas las tareas de mantenimiento. Y lo hacen a partir de un solo lugar, con lo cual hay un tema de eficiencia de costos muy, muy grande. En el caso de Maersk, esa compañía de logística, además, lo hace tanto para el tema, hace la réplica de los barcos,
que tienen que ver con dos aspectos. Uno que tiene que ver con todo el proceso de mantenimiento de los motores, del barco y demás, y los otros también tienen que ver con los procesos de carga de containers en los barcos. Con lo cual, eso lo veníamos viendo desde hace unos años. Ahora, en los Juegos Olímpicos, hace 2 meses, una cosa así, vimos algunos aspectos que son interesantes. Fíjense, el equipo de natación de Estados Unidos empleó gemelos digitales, tomando cada nadador, le ponía sensores, sacaban una determinada cantidad de información, que eran a través de esos sensores, eran 512 muestras por segundo, lo armaron un gemelo digital y empezaron a ver cómo eran los movimientos, las posturas, las formas de moverse de cada uno de los nadadores y los fueron corrigiendo. ¿Cuál fue el resultado? Y fue un resultado histórico. Estados Unidos obtuvo 28 medallas de oro en natación, con lo cual evidentemente funciona. Y por otro lado, la realidad es que todas esas informaciones que les acabo de comentar hay que llevarlas hacia un centro de cómputos y estar en posibilidad de poder procesar esa información, analizarla y tomar algunas conclusiones. Y es claro cómo fue el proceso. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Cualquier proceso tan disruptivo como la inteligencia artificial genera por lo menos un par de cambios importantes. En el 2015 nosotros empezamos a hablar que la inteligencia artificial iba a cambiar algunas de las actividades. Hablábamos siempre de los choferes de taxis, hablábamos de los médicos, hablábamos de los trabajadores en las plantas, etcétera, etcétera. Pero decíamos que los trabajadores de IT, y ahí yo voy a disentir un poco con lo que decía Gianni, los trabajadores de IT no iban a verse demasiado expuestos a eso. Al contrario, iban a tener menos impacto. La realidad es que con la inteligencia artificial a partir del ChatGPT, que creció exponencialmente, eso fue en el 2022, todo se aceleró, y lo que vimos es que el 90% de los empleos de IT van a ser altamente o medianamente impactados. Pero no hay que verlo en forma negativa, sino que lo que va a pasar es que va a aumentar la capacidad humana de la gente que está actuando en el entorno de IT. ¿Por qué? Porque nace un fenómeno adicional, que lo vimos y lo estamos presenciando, que son los trabajadores digitales, que son los digital workers, que aumentan la capacidad humana de cada uno de los que están interactuando con inteligencia artificial. En algún punto Jan hizo algún comentario acerca de máquina contra máquina más humano. Esto un poco es lo que tiene que ver, la combinación entre las máquinas y las personas. Va a aumentar muchísimos ¿qué? Cosas como, por ejemplo, la atención de clientes, todo lo que tiene que ver con los procesos de desarrollo de nuevos productos, todo lo que tiene que ver con back office. Es decir, todas esas herramientas que la inteligencia artificial nos provee, sumado a la preparación de cada una de las personas que interactúen con esa inteligencia artificial, va a generar un esquema mucho más interesante, mucho más fuerte y mucho más eficiente en cuanto a los procesos. Pero para eso, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Esos trabajadores digitales, que no son ni más ni menos que los que actúan sobre la red. Y esos trabajadores digitales probablemente vayan a ir creciendo en cantidad en forma muy, muy importante, incluso superando a la población mundial. ¿Y dónde van a vivir? ¿Dónde van a residir esos trabajadores digitales? Van a residir en ciudades digitales. ¿Y qué son las ciudades digitales? No es ni más ni menos que los data centers. Los data centers son las ciudades digitales. Ahora, vimos por un lado que vamos a tener todo este cambio. ¿Cómo impacta en la red ese cambio? Hay que tratar de entender dos fenómenos muy importantes que ocurren dentro de la inteligencia artificial, que creo que de alguna manera hemos ido durante toda la mañana conversando, que son dos procesos importantes que se desarrollan. Uno es el proceso de entrenamiento y el otro es el proceso de inferencia. Voy a hacer una reflexión que hizo el
el CEO de NVIDIA, que comentó que si la computadora es el data center y si el data center es la computadora, para vincular todo eso, finalmente la red es el sistema nervioso que se necesita para poder hacer que todo funcione. Entonces la red tiene una preponderancia enorme para poder, digamos, activar, potenciar, desarrollar la inteligencia artificial. Si nosotros nos preparamos la red, lamentablemente vamos a ser el reactivo limitante de todo ese potencial de inteligencia artificial. Y como les dije anteriormente, hay dos procesos importantes. El primero de los procesos es el entrenamiento. Nosotros, si queremos entrenar a un esquema generativo de inteligencia artificial, por ejemplo, vamos a entrenar un esquema de imágenes. Si tenemos que generar esquemas de imágenes, vamos a tener que trasladar enorme cantidad de volúmenes de información de imágenes para poder entrenar a ese modelo generativo. Si queremos entrenar a un modelo generativo de audio, vamos a tener que mover millones de grabaciones de audio para poder tener ese modelo final entrenado. Lo mismo pasa con esquemas de video, es decir, vamos a tener que mover mucho nivel de información y ese mucho nivel de información lo vamos a tratar de concentrar en data centers, en donde se van a desarrollar todo el proceso de entrenamiento, que puede ser dentro de un solo data center o puede ser eventualmente con un esquema distribuido o dentro mismo del data center. Quiere decir que todo el proceso que nosotros llamamos entrenamiento es un proceso fundamentalmente centralizado. Ahora bien, una vez que nosotros ya tenemos el proceso centralizado, ya tenemos el esquema de entrenamiento hecho, eso lo vamos a hacer a través de GPUs, no usando CPUs. CPUs es la que nosotros usualmente vemos en los servers. Las GPUs, la diferencia que tienen es que admiten matemática matricial, que es muy necesaria para la inteligencia artificial. Una vez que tenemos el modelo ese ya entrenado y demás, vamos a un modelo de inferencia. ¿Qué es un modelo de inferencia? Yo lo que hago es, a un modelo ya entrenado, le doy un estímulo, algo. Le propongo algo, le pido algo, le demando algo y demás. Y básicamente, ese modelo entrenado entiende lo que yo le estoy proponiendo y me da finalmente una respuesta. Ahora, si yo todo ese proceso lo corro en data center centralizado, lo más probable que pase es que si tengo un estímulo sencillo, simple, bueno, puedo tener una rápida respuesta. El problema, ¿qué es lo que ocurre? Es que cuando yo le genero un estímulo, que puede ser una imagen, un video, que puede ser un audio, empieza a haber muchas variables en cuanto al tamaño de esa respuesta. Y si a eso le sumamos la cantidad de respuestas convergiendo al mismo tiempo, el nivel de tráfico que se necesita es muy, muy alto. Imaginemos, por ejemplo, ChatGPT. ChatGPT tiene a lo mejor respuestas variables, pero tiene 180 millones de usuarios convergentes. Con lo cual lo que termina pasando es que ese modelo que está centralizado probablemente entre en congestión. La forma de poder cambiar esa situación es llevando lo que tiene que ver con el proceso de inferencia a la computación de borde, en donde está mucho más cerca del cliente. Y ahí empieza a aparecer una cosa bastante interesante, que es los procesos de inferencia nosotros queremos que respondan como si fuese la toma de decisión de un humano. Es decir, que los procesos que se tienen que desarrollar prácticamente son en línea. Entonces ahí hay dos elementos importantes, que es todo el volumen de información que va desde los centralizados al borde, y hay que estar preparado para poder manejar esa información. Y por otro lado, ese procesamiento en el borde, cómo responde frente a los estímulos de los usuarios. Y ahí empieza a aparecer lo que son los desafíos de la red. Básicamente los desafíos de la red, yo los diría que son o están centralizados en tres elementos importantes. Uno es la escalabilidad, otro es la seguridad y otro es la latencia.
En general, cuando aparece una tecnología disruptiva, como apareció inteligencia artificial, y que es tan rápida, que ha crecido en forma tan rápida, lo primero que termina pasando es que genera esos nuevos desafíos, ¿no? Entonces vos decís, bueno, a ver, ¿cómo está la parte de procesamiento? ¿Cómo está la parte de data centers? ¿Cómo está la parte de almacenamiento? ¿Cómo está la red? Todo empieza a cambiar, todo quizás los parámetros que teníamos en el pasado no tienen nada que ver ni sirven para los parámetros que vamos a tener que enfrentar, para los desafíos que vamos a tener que enfrentar. Acuérdense, los más memoriosos, qué es lo que pasó con Internet, cómo ha ido cambiando el manejo de Internet. Web 1.0, Web 2.0, Cloud, CDN, Edge Computing, fue todo cambiando, fue moviéndose. Bueno, ahora estamos entrando en un escenario bastante diferente, de donde tenemos que tener mucha habilidad para manejar ese volumen de tráfico enorme que se nos viene, sin que le meta demasiado estrés a la red. Y entonces vamos a ir uno a uno por estos desafíos. El primero de esos es escalabilidad. Nosotros necesitamos que, desde el punto de vista de la respuesta de la inferencia, la sensación en cuanto a calidad de las respuestas y en cuanto a la velocidad de las respuestas sea muy rápida. Con lo cual tenemos que asegurar, como decía anteriormente, que los data centers, la vinculación de los data centers entre sí, de los usuarios o el origen con los data centers y de los data centers finalmente con los usuarios, sea una comunicación muy ágil. Tenemos que preparar las redes para que las redes sean dinámicas, de muy alta capacidad. Y ahí empiezan a aparecer fenómenos que es, vamos a ir saliendo de entornos switchados para entrar a entornos mucho más fuertes, más preparados para manejar altas capacidades. DWDM, Ethernet e incluso fibra oscura. Va a ser fundamentalmente la tecnología que va a manejar este gran volumen de información. Fíjense una cosa, cuando hablamos de DWDM estamos hablando de, por ejemplo, waves de 100 GB, que es básicamente, te diría que el entry point en este esquema. Y vamos a ir manejando 100 GB, 400 GB, 800 GB, 1 tera. Es decir, cambia violentamente lo que nosotros manejábamos habitualmente. ¿Para qué? Para ir manejando todo este entorno, que tiene que ver con el entorno de ir manejando procesamientos distribuidos para entrenamiento y procesamiento en el borde para inferencia. Piensen simplemente una cosa. Un solo rack de inteligencia artificial, pongamos de NVIDIA, tiene hoy 5.000 links internos. Tiene más de 3,2 kilómetros de cable y tiene más de 1 tera de throughput. Todo Internet en el 2023 tiene 1,2 petabytes. Piensen que estamos hablando solamente de un solo rack que tiene nada más que 1000 veces menos de lo que tiene todo Internet en el 2023. Entonces, evidentemente estamos encarando un escenario bastante distinto, ¿no? En donde, por otro lado, la generación de esas necesidades, de esos estímulos que estamos hablando, no necesariamente están al lado. Pueden estar en sitios remotos, con lo cual empezamos también a ponerle mucha presión a los cables submarinos. Les ponemos mucha presión a los esquemas de long haul para vincular ciudades. En Sirion, por ejemplo, nosotros acabamos tenemos un plan de implantación y de aumento de capacidad realmente muy agresivo. Nosotros probablemente los próximos días vamos a estar anunciando la incorporación de un nuevo cable entre Argentina, Brasil y Estados Unidos, que va a estar operativo durante el primer quarter del año próximo. Entonces, tenemos que prepararnos, porque nuevamente no podemos limitar nosotros toda la potencialidad que hoy la inteligencia artificial está mostrando. Para darles solamente un ejemplo de cómo funciona esta, hay una compañía en Estados Unidos que se llama LionB, que es un modelo de entrenamiento y de inferencia de imágenes. Maneja 6.000 millones de fotos para poder justamente generar y procesar
y armar todos esos esquemas, como habíamos hablado, de entrenamientos o esquemas generativos. Entonces, fíjense los volúmenes de información que se están hoy manejando. El segundo me olvidé un tema que es interesante también, en cuanto a la escalabilidad. Como todos los modelos o cada vez que nosotros ponemos un estímulo, la respuesta es una respuesta que no es estándar, sino que es preparada esencialmente para el estímulo que recibió. Vos no podés hacer calle. Entonces, al no poder hacer calle, todo tiene que estar en vivo en la red, todo se tiene que producir en vivo en la red. Entonces, eso me parece que también es esencial para entender cuánto estrés le vamos a meter a la red. El segundo de los puntos y el segundo de los desafíos que teníamos es el tema de seguridad. Ahí McKinsey dice que el 20%, que las compañías pueden perder hasta el 20% de los ingresos anuales si es que en algún momento tienen algún inconveniente de seguridad, algún problema, algún ataque y demás. Fundamentalmente por 2 o 3 cosas. Primero, por lo que es el ataque en sí mismo. Segundo, por la pérdida de confianza por parte de los clientes. Y tercero, seguramente por algunos aspectos que tienen que ver con sanciones regulatorias. Ahora, pensemos un momento una cosa. En el pasado, nosotros teníamos los típicos esquemas de aplicaciones, ¿no? Teníamos la capa de visualización, abajo la capa de aplicación, abajo la capa de datos. Y todo funcionaba de esa manera, ¿no? Eso no va más. Hoy nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos microservicios que se van desarrollando y van corriendo en un data center. Probablemente ese microservicio necesite otro microservicio que esté en otro data center, entonces van a vincularse entre sí. Por otro lado, esos microservicios empiezan a interactuar con otras aplicaciones a través de ¿qué? De APIs. Entonces, todo lo que tiene que ver con ese procesamiento, ese correr de aplicaciones y demás, está muy distribuido. Cuanto más distribuido lo tenemos, más vulnerables somos. Más vulnerabilidades se empieza a presentar en la red. Y fíjense una cosa. ¿Cuánto han crecido las vulnerabilidades? Entre el 2022 y 2023 crecieron prácticamente el 15%. Y 2023, a lo que va del 2024, casi el 25%. Hoy tenemos más de 30.000 vulnerabilidades en la red. Y hay un tipo de vulnerabilidad que también es importante, que es la vulnerabilidad que lo llaman Zero Day, que es la vulnerabilidad que descubren primero los cibercriminales que los mismos que generan las aplicaciones. Y esto está creciendo muchísimo también. Entonces uno le pregunta, ¿por qué crece tanto esto? Y la realidad es que probablemente los cibercriminales también utilizan la inteligencia artificial para ver y descubrir puertas que todavía no están cerradas. Quizás el método más sencillo, más simple o más popular de ataques es el ransomware. ¿Ustedes tienen idea cuál fue la ganancia de los cibercriminales durante el 2023 en ransomware? Bueno, obtuvieron más de $1.000 millones de ganancia. O sea, no sé cuándo lo que decía Gianni, pero más de $1.000 millones. Imagínense lo que es ese negocio. O sea, esto es como, ¿se acuerdan del fraude de las tarjetas de crédito? ¿No? Uno ponía acá, le ponían el POS, se corría al pueblo vecino, le ponían el POS, iba al otro y así. Esto es así, es una juega permanente del gato y el ratón, ¿no? Pero son $1.000 millones. Y la realidad es que cuando uno mira esta situación, hay que entender el impacto que tienen las compañías. Yo les voy a poner un ejemplo clarito. Hay una compañía que cotiza en bolsa en Estados Unidos, esto lo pueden chequear porque básicamente son todos informes que se presentan en forma trimestral en la bolsa de Estados Unidos. Es una compañía de salud, se llama United Health, tuvo un ataque y básicamente pagó por ese ataque $22 millones. El impacto que anunció que iba a tener pagó por un ransomware, ¿no? Por levantarlo,
el impacto que la compañía declaró que iba a tener durante este año, 2024, es de 2.300 millones de dólares, de los cuales 876 millones de dólares ya fue registrado en los resultados del primer quarter del año. O sea, evidentemente es un impacto real y concreto. Así que todo lo que nosotros podamos hacer en términos de seguridad es poco. Tenemos que prepararnos muchísimo por justamente que todos estos procesos, al ser distribuidos, DDoS, phishing y demás, van a estar a la orden del día. El tercero de los desafíos que tenemos es la latencia. Volviendo al tema de los Juegos Olímpicos, la carrera de 100 metros llanos de este año, fue la primera vez en la historia que los 8 competidores llegaron por debajo de los 10 segundos. Por otro lado, entre el primero y el octavo de los competidores solo había 120 milisegundos de diferencia. Y Lyles le ganó a Thompson solamente por 5 milisegundos. Bueno, no sé, ustedes se preguntarán para qué puse esta foto. La verdad no tengo idea, porque me parece que era linda, así que ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? No sé. No, pero piensen una cosa, lo que quiero mostrar con esto es que con una diferencia, tratando de hacer una analogía, de solo 5 milisegundos uno se llevó el oro y el otro quedó en la plata. Entonces, la latencia, en realidad, en muchísimos casos va a hacer que nosotros, que ustedes, tengan un negocio próspero o tengan un negocio complicado. Con lo cual, todo lo que nosotros podamos hacer para llevar justamente todos esos procesos lo más cerca del negocio que se pueda, lo más cerca del cliente, lo más cerca del usuario, lo más cerca de la fuente y el origen del estímulo, hay que hacerlo. O sea, nosotros necesitamos que aquellas aplicaciones que necesariamente tienen que replicar la forma con que los humanos tomen decisiones, realmente se perciban de esa manera. Que cuando un cliente determinado está esperando la forma de interactuar con un chatbot o lo que sea, reciba lo que está esperando en forma inmediata, con lo cual todo ese proceso de inferencia tiene que ser tremendamente rápido, no puede esperar. Y entonces la latencia es esencial y es algo que tenemos que resolver. Cuando miramos todo esto, en realidad lo que empieza a aparecer, llevamos hacia el edge, distribuimos carga, bajamos la latencia y ahí empieza a aparecer también cómo las redes se interconectan entre sí. Porque decimos, bueno, bárbaro, listo, llevemos los data centers lo más cerca del cliente posible. Entonces la distribución de los data centers es muy interesante, pero la realidad es que también tenemos que mirar la infraestructura subyacente abajo de los data centers. Es decir, ¿cómo hacemos para que estos data centers realmente estén bien conectados? ¿Cómo son las facilidades de peering? Esos data centers tienen todos los proveedores que tienen que tener. Es decir, hay otras instancias que tienen que ver cómo facilitamos nosotros los procesos o cómo aceleramos o cómo no retrasamos los procesos de la red. Finalmente, cuando miramos la red a partir de la inteligencia artificial va mínimamente a impactar en 4 cosas. Soporte al cliente, el planeamiento de la red, las áreas de operaciones de campo y también la capacitación técnica. Si vamos uno a uno y rápidamente, lo voy a tratar de señalar en 3 cosas puntuales. Vamos al soporte de clientes. En general, cuando alguien llama a un cliente, a una compañía, no sé, buscando atención, soporte y demás, en realidad normalmente se recibe el llamado, ese llamado va a un experto, ese experto trata de interpretar el llamado, busca la base de conocimientos puntual, trata de entender lo que está sucediendo y da la respuesta. Se tarda mucho en ese proceso. Si nosotros tenemos chatbots, esos chatbots que de alguna manera pueden rápidamente interpretar lo que se está pidiendo, pueden rápidamente hacer un resumen, digamos, de la información y el contexto, inmediatamente va a ir a la base de conocimientos apropiada,
rápidamente va a ir esa información a un ingeniero y con esa base de conocimientos apropiada, inmediatamente va a tener la respuesta. Porque en las redes, la verdad, una de las cosas que pasa es cuando las redes van mal, cuando algo se cae, el recurso crítico es el tiempo. Cuanto más tiempo está una red abajo, los problemas cada vez se complican más. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos desde el punto de vista del soporte para poder acelerar el conocimiento de lo que está sucediendo para dar una respuesta más rápida, obviamente va a ser muchísimo mejor. En cuanto a la planificación y demás, imaginemos por un momento que nos planteamos, bueno, listo, yo tengo una red entre Buenos Aires y Miami, ¿no? Una infraestructura mía. Digo, bueno, ¿cuándo yo me voy a quedar con esta infraestructura exhausted? ¿Cuándo va a llegar el punto de congestión? Los modelos de inteligencia artificial lo que hacen es toman inventario, toman histórico de los clientes, toman demanda, toman los prospects que te arman todo un modelo predictivo y te dicen dentro de X cantidad de tiempo con esta demanda tenés que ampliar la red. Eso nos va a llevar a nosotros a tener modelos de planeamiento mucho más interesantes, mucho más efectivos, mucho más adaptados a una realidad de negocio. Y encima, esos procesos son procesos que permiten aprendizaje, con lo cual una vez que ese proceso empieza a funcionar, la realidad es que se pueden poner automáticos. Entonces vas a ir permanentemente viendo las necesidades que vos tenés de aumento de capacidad, de aumento de infraestructura en forma permanente. Con lo cual, lo que va a hacer es que vos puedas tomar decisiones anticipadamente y evitar tipos de congestiones y demás que de alguna manera compliquen todos los procesos que se están llevando adelante de inteligencia artificial. En el campo, operaciones, hay una caída, lo que sea, vos podés enviar los técnicos, esos técnicos les podés permitir utilizar gafas de realidad aumentada. Esas gafas de realidad aumentada tienen algoritmos que permiten, por ejemplo, interpretar si tenés un problema de conexión a tierra, si ponés una degradación en la fibra y demás, y ser mucho más rápido a la hora de resolver un inconveniente. Y por otro lado, la capacitación técnica. Todos los modelos, digamos, generativos lo que permiten es generar, en función de las necesidades de cada uno de los departamentos, generar paquetes de conocimientos técnicos muy puntuales para tener un staff mucho más preparado. Pensemos por un momento que tenemos hoy un déficit muy grande en todos los profesionales que tienen experiencia con temas de inteligencia artificial, con lo cual este tema no es un tema menor. Finalmente, ¿qué es lo que vamos a estar buscando? Le tenemos que generar a la red capacidad de análisis, le tenemos que generar capacidades de respuestas automáticas y tenemos que darle la posibilidad de que a partir de realidades aumentadas podamos mejorar todos los esquemas de prestación. Simplemente para cerrar, tenemos que preocuparnos nosotros como proveedores de conectividad que toda la información desde el origen hasta el data center, de data center contra data center, luego de que se produzca el proceso de ese data center hacia el usuario final, funcione realmente bien. Vamos a tener que seguir invirtiendo, nosotros tenemos más de 160 data centers conectados con infraestructura propia. Vamos a tener que seguir conectando data centers, vamos a tener que seguir ampliando esas capacidades. Lo mismo pasa con los long hauls, lo mismo pasa con la capacidad de submarinas. Y la verdad es que la tecnología está disponible. Hoy escuchaba un último tema que decía Yari, decía el 70% de los CEOs cree y demás que tiene que hacer algo con la tecnología, pero hay un 30% que no. Yo le cuento solamente para tener una experiencia que me pasó la semana pasada. La semana pasada estuve en San Francisco. Llego a San Francisco, salgo a la calle, tenía que caminar a algún lugar, era un tema de tecnología, 10 cuadras. Salgo caminando, llego a la esquina, miro, veo un auto pasar, nadie lo conducía. Digo, no puede ser. Pasan 3 autos iguales,
sin conductor. Pero no funcionando por un carril especial, funcionando como vos manejás, como vos manejás. Tipo argentino, ¿no? Porque cuando metían ahí un pozo, metían la puntita, y yo digo, a la miércoles. Finalmente agarré, me lo tomé. En un momento averigüé cómo era, me subí. Una cosa rarísima, ¿no? Me senté de copiloto, nadie manejaba. Digo, vamos a ver. Me dejó en el lugar que me tenía que dejar, me bajé, bárbaro. Entonces también me puse a pensar, dije, lo que es la tecnología, ¿no? Hace 10 años estábamos con los taxis. Vino Uber, liquidó los taxis. Vas a Miami, no encontrás un taxi ni aunque... Ahora viene esta tecnología, by the way, se llama Waymo. Waymo es una tecnología de Google que hizo un acuerdo ahora con Jaguar, son todos Jaguars encima de los autos. Waymo va a terminar reemplazando Uber, vale lo mismo. No tenés el tipo que te habla, ¿viste?, de cosas que por ahí no te interesan, lo que sea. Y por otro lado, sigo caminando, voy a ese lugar y me encuentro con un auto que dice, va a ser el próximo auto autónomo. No tiene volante, no tiene nada. Vos se abrían las puertas así, tenías un living. Entonces vos te sentabas ahí, a donde ibas, igual que... Y sacabas la computadora, te sentabas y mientras ibas en el viaje trabajabas. Entonces, yo lo que digo es, evidentemente no nos podemos quedar dormidos. Avanza esto muy, muy rápido. Muy, muy rápido. Entonces, al 30% que no está mirando, le diría, empiecen a mirar. Y al 70% que está mirando, digan, sean muy amplios en analizar este tipo de cosas porque evidentemente el futuro se nos viene encima. Vamos a vivir en un mundo absolutamente hiperautomatizado. Y ahí creo que hay 3 cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, una alta adaptabilidad de todos nosotros. Segundo, tenemos que tener una gran imaginación, porque todo lo que estamos pensando hoy se puede hacer a partir de todos estos esquemas. Y tercero, una responsabilidad social muy, muy grande. Me parece que lo más lindo de todo esto es que somos partícipes, a veces protagonistas, a veces somos actores de reparto, pero en realidad estamos adentro de la industria que está conmoviendo todas las industrias. Entonces, la verdad que es un privilegio en este momento estar viviendo esta situación. Aprovechémosla, creo que es un muy buen tiempo para empezar, trabajemos entre todos, compartamos experiencias, tratemos de aprender, tratemos de escuchar mucho y tratemos de permanentemente actualizarnos, permanentemente buscar educarnos en este tema, porque esto pasa muy, muy rápido. Así que bueno, no tengo mucho más para decirles, les agradezco muchísimo la atención. Un buen día a todos y la verdad es un placer nuevamente estar acá. Muchas gracias por todo.